Hola, bienvenidos una vez más a este episodio de Imagen y Mil Palabras, en este lugar donde se habla de radiología desde una perspectiva un poquito más amigable, más amena. Por supuesto que hablamos de cosas interesantes, pero también nos gusta tener una plática tú a tú con la persona, no tanto con el radiólogo. Y el día de hoy tengo el placer, el honor, diría yo, de contar en este episodio con alguien que considero un gran amigo, que además admiro y aprecio mucho, y que para mí tiene mucho que ver con el momento actual en el que estamos en radiología. Pero pocos conocemos cuál ha sido la historia y quiénes fueron los precursores del momento que está viviendo la radiología al día de hoy en México. Les presento a mi querido amigo, doctor Marino. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Sí, he seguido tus podcasts anteriores y Muy están bien. muy amenos, muy bonitos. Esperemos que esto sea lo que esperas de la charla que Pues vamos a la tener. idea es pasarla bien, Muchas platicar como amigos. gracias. Y yo creo que tú tienes muchas cosas que aportar. Digo, tú estás en la UNAM hace muchos años y en la UNAM todo el mundo te conoce, pero tal vez no toda la gente en diferentes estados sepa al día de hoy ese papel fundamental que, insisto, para mí tú has tenido en la radiología mexicana. Y me gustaría empezar por ahí. Desde tu perspectiva, ¿cuándo sientes tú que de manera, digamos, ya más estructurada inició la radiología bucal y maxilofacial en México? La radiología nosotros en la universidad la manejamos desde que te diré, hace 43 años aproximadamente. Éramos de los pocos que manejábamos, por ejemplo, la panorámica, radiografías extraorales. En ese tiempo la mayoría se manejaba con radiografías periapicales, no así con ortopantos posteriores, laterales, etcétera, ¿no? Fue avanzando conforme pasó el tiempo y empezaron a haber inquietud de algunos directores de la Facultad de Odontología, pues les llamaba la atención ver que pues iba progresando, ¿no? No, la tecnología no estaba como ahora. Tuvimos la oportunidad de conseguir un tomógrafo multidireccional que hacía tomas de articulación temporomandibular, hacía trazos cefalométricos. Era de los primeros softwares que se manejaban para hacer trazos cefalométricos. ¿Pero en tomografía o en un panorámico? No, no era un tomógrafo Tomógrafo. multidireccional, se llamaba Tomax. ¿En eso más o menos en qué año fue? Eso ha de haber sido por 1998 más o menos. Híjole, ya tiene Sí, ya muchos tiene años. bastantes años, sí. Sí. Y fuimos los primeros que lo tuvimos aquí en México, En la UNAM en la UNAM. No, y a nivel particular tampoco nadie lo había, tenía. nadie lo tenía. En ese tiempo trabajábamos mucho con doctores de la Universidad Latinoamericana. Había una doctora que hizo un estudio muy amplio sobre articulación temporomandibular, pero era tomografía multidireccional la que usaba en forma de espiral y las imágenes eran bastante buenas. Pero pues ya sabes, el soporte técnico, entre otras cosas, ahí los movimientos, cambio de autoridades, pues como que se fue dejando poco a poco y después la compañía desapareció, no había refacciones y a final de cuentas, pues una lástima, se quedó inservible el equipo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se pensó en abrir una especialidad en la División de Estudios de Posgrado. Era nuevo el edificio prácticamente cuando lo inauguraron. Había varios médicos que nos daban clases a los odontólogos y uno de ellos nos comentaba, el doctor Armando Tovar y Pola. En un principio nos dijo, bueno, ¿y por qué no hacen una especialidad de radiología? Y dijimos, bueno, pues estaría bien, ¿no? Hacerla, pero pues ¿quién quiere estudiar radiología? Todo el mundo quería estudiar ortodoncia, prótesis, pero radiología, no, decían, no, hombre, ¿qué haces aquí? Nadie quería No, estar no, ahí. nadie. Sin embargo, la iniciamos, a mí me tocó iniciar esa especialidad. ¿Tú eras el coordinador, el director de la Yo era especialidad? el director, sí, el coordinador de la materia del departamento. Me metieron a hacerla porque me dijeron, pues ni modo, no podemos trabajar con dos alumnos. Tienes que entrar tú, también la haces. Y pues ahí me tienes empezando la especialidad. Uno de ellos, de los alumnos que entraron, fue Pepe Rosas, lo conoces de Claro, Puebla. no, de Puebla, sí, De claro. Puebla, sí. Excelente persona, muy buen amigo, Ándale, claro. pues él fue uno de los alumnos que estudiamos la especialidad. Tenía un muy buen programa de estudios porque constaba de 2 años, pero cada 6 meses
nosotros, aparte de llevar el tronco común de las materias con las otras especialidades, teníamos rotaciones hospitalarias con el Instituto Nacional de Pediatría, lo que era el INPI antes, que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Bueno, con el INPI, con la central de la Cruz Roja, con el Hospital ABC, que ahí fue donde veíamos resonancia magnética, tomografía, TAC, la famosa TAC, y el otro en cancerología. Entonces, imagínate, en cada uno de estos hospitales, nosotros cursábamos radiología, pero no era una radiología específica para nosotros. A nosotros nos metían A lo que hacían los médicos. A lo que hacían los médicos, y nuestro profesor principal era el jefe de radiología de cada hospital. En la vida te imaginabas ver cosas estando en hospital y no siendo médico, cosas que nunca ibas a conocer o a saber, ¿no? Todos los profesores muy considerados, muy exigentes, eso sí, nos exigían, pero en serio. Aunque fíjate que curiosamente lo que es la radiología maxilofacial, pocos la manejaban. Al día de hoy también, mira, yo te cuento digo, y lo he contado en otras ocasiones, el radiólogo médico, que tú sabes que aquí pues, el tema que tenemos es que nuestra especialidad, si la hicimos fuera, pues aquí no la podemos homologar. Sí, no se Entonces puede. no podemos interpretar, es algo que la gente a veces no sabe, que nosotros no podemos hacer una interpretación firmada, porque si nosotros firmamos esa interpretación, pues no tiene un valor legal real, ¿no? Vamos, tiene un valor diagnóstico, pero no tiene un valor legal. Entonces, ¿quién tiene que interpretar? El radiólogo médico. Y el mismo radiólogo médico a mí a veces me ha dicho, Doc, es que échame la mano de ver qué hay aquí, porque pues nosotros sabemos de radiología. Este radiólogo con el que yo luego les estoy platicando en este momento es radiólogo y es especialista en radiología de cabeza y cuello. Y aún así me dice, no tengo casi idea de lo que es la zona maxilofacial porque no viene en nuestra preparación. Sí. Entonces, es un tema difícil para los dos lados, para el médico y para el odontólogo, Para ¿no? el odontólogo, sí. Falta mucha Todavía información, falta ¿no? mucho, sí. Y eso fue, te digo, en el año de 1988. 88. 88 fue que se hizo esto. Después, pues salió esa generación todavía, y después vino una tercera generación. Pero entonces ya el programa de estudios ya no fue de especialidad, fue de maestría. Se aumentó por todo lo que teníamos, se pudo tener valor curricular de maestría. De maestría. 4 alumnos y se graduaron, terminaron la especialidad, la maestría, y tristemente no ejercieron, nunca ejercieron. De los 4 ninguno. De los 4 ninguno. Pues, o sea, ¿cuántos años tienes dedicado a la radiología? O sea, ¿desde hace cuántos años estás en esto? Prácticamente 45. Mira, y mucha gente piensa que todo esto es como que algo que se nos ocurrió que me reencontré hace poquitito, ¿no? Sí. Que ahora como que ha disminuido mi actividad, mi presencia en los medios, ¿no? En la forma de comunicación. Pues yo continúo con lo mío, continúo con esto, y ha sido muy bueno. El primer paso que siento que nos impulsó a salir adelante a nosotros los mexicanos fue en 1998 en Perú con el doctor Hugo Guayo, porque ahí hizo él el segundo Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Radiología. Todavía no estaba formada ni protocolizada la ALARID. La ALARID, que el día de hoy es la Asociación Latinoamericana de Radiología. Sí. Y ahí conocí yo al doctor Langlash de la Universidad de Texas. Fue invitado a dar unas conferencias, estuvimos platicando y él me dijo, ¿por qué no haces un congreso en México? Entonces yo dije, pues porque no van a ir más que si acaso mis amigos, ¿no? Quién sabe si a ver si tienen tiempo. No sé si los dejan ir. Se hizo la reunión de todos los directivos y los de la mesa directiva de ALARID, y te digo, fue en Perú. Y de ahí, cuando se propuso, porque antes era por propuesta, decían, bueno, a ver, ¿dónde proponen que se haga el tercer congreso? De México nada más estaba yo en esa junta. El siguiente congreso ya tenían pensado hacerlo en Colombia. Entonces ya estaban los hermanos Castro, si los conoces, a Álvaro, claro, y a Gabriel. Y ellos hicieron un muy bonito congreso, pequeño pero muy, muy bonito. Fue en Cartagena de Indias, ahí estuvimos nosotros con ellos. Se tenía que hacer
ya la propuesta de la siguiente serie. Entonces estaba Argentina y propusieron a México. Pero yo dije, es muy pronto para que me ganen, ¿no? Sin embargo, nos dijeron, hicieron una pausa ahí en la junta y dijeron, bueno, pues vamos a dejar que se agarren a golpes Argentina y México, a ver quién es el que gana para que se haga la sede, ¿no? Y yo me puse a conversar con el doctor Ignacio Mosquera de Argentina y él me dijo, no, es que mira, nosotros ya tenemos todo preparado y por mayoría de votos, fíjate que ganaba México. Todos querían venir a México. Todos querían venir a México. Pero pues, ¿cómo íbamos a hacer algo en México si no había, o sea, no teníamos nada absolutamente preparado? O sea, no había doctores, no había infraestructura, no había nada. Ya. Entonces, yo fue lo que les comenté y les dije, no, si yo la hago, la tengo que hacer con UNAM. Hablé con el director, me dijo que no había problema, que nos apoyaban en todo. Y dijimos, bueno, pues hecho. Pero dado la premura de tiempo que teníamos, yo hablé con Nacho Mosquera y le dije, bueno, está bien, haz tú el cuarto congreso, hazlo tú. En Argentina, que fue el año 2000 se hizo, y el quinto encuentro lo hacemos en México. Fíjate, empezamos a trabajar 3 doctores nada más de ahí de la UNAM. Ricardo Musquiz, un gran amigo mío, claro, sí. Un gran amigo mío, y él, otro doctor que ya se jubiló, por cierto, que estaba también con nosotros, y pues y empezamos. Cuando ya vimos en serio cómo venía esto en Colombia, ya nos presentaron oficialmente. Entonces yo llevé una presentación de lo que normalmente se hace, ¿no? De lo que era México, de lo que era, cómo lo teníamos constituido el Congreso, y en el 2004 tuvimos la presencia de varios países. No llenamos un auditorio, entonces fue la gran cosa. Fue la gran cosa porque hubo mucha gente, más de la que esperábamos, de aquí de México, de la provincia, y gente de fuera, de varios lugares, vinieron de Chile, de Perú, de Argentina, de Venezuela. Se armó un buen grupo porque nadie creía que pudiéramos sacar adelante el Congreso, ¿no? Porque éramos muy poquitos. Pero sin embargo, pues lo hicimos, y de ahí nació la idea de hacer una asociación que a la fecha existe. Hay una asociación de radiología dento-maxilofacial del Colegio Nacional, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Optamos por cada año ir dando a conocer esa asociación. Fue cambiando de presidente, el último presidente que se quedó de esa asociación fui yo, y hacíamos cursos para los alumnos y profesores que quisieran asistir, y metíamos temas, por ejemplo, te conozco y me dice, oye Enrique, dame una plática de 40 minutos, de media hora, que es la radiología en ortodoncia, por ejemplo. Ahorita sería todo un éxito, ¿no? Si tuviéramos... Si lo hiciéramos. Si estuviéramos en ese momento. Y en Venezuela presenté yo un atlas anatomorradiológico, que es en tercera dimensión. En ese tiempo la UNAM tenía una sala, tiene todavía, pero era muy reciente, una sala de tercera dimensión, donde impresionante cómo se manejan las cosas, y bueno, para lo que más la usan es para dar cursos de anestesia, de prótesis, y bueno, después metimos radiología, ¿no? Y yo, bueno, ¿por qué no radiología? Entonces me llevé ese programa, ese programa me lo llevé a Venezuela, y ¿qué crees que pegó? Gustó mucho. Y ahí estaba una doctora de Brasil, Vania. Sí, no recuerdo el apellido, pues sí sé quién es. Sí. Bueno, era la doctora. Y entonces ella también me dijo, oiga, está muy bonito el programa, está muy didáctico, ¿por qué no lo presenta en Brasil? Y esto fue en el 2010, y volvió a lo mismo, se llamaba Las enseñanzas de la radiología en el mundo. 35 años fui profesor de posgrado. Entonces tenía yo todas las especialidades, y me llamaba la atención ver lo mucho que se les dificultaba interpretar imágenes en blanco y negro. Y bastaba con que tú les cambiaras tantito la posición de la radiografía y se les perdían las imágenes. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un hueso que a mí me llama mucho la atención, me gusta y para mí es muy bonito, es el esfenoides. Entonces logré, con ayuda del aula de tercera dimensión, con el doctor que está a cargo de eso, tenía un programa y me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a fragmentar un cráneo y le ponemos un color diferente, lo armamos
y entonces empezamos a girarlo en la posición que usted quiera. Pues adelante, nos pusimos a trabajar en eso y eso fue lo que presenté. Entonces, pero por mi inquietud de que yo decía, ¿cómo lo entienden, no? Sí. Si para mí a veces cuando, ya después de ver muchas radiografías, de pronto decía, caray, ¿dónde quedó tal hueso, no? Y sí es difícil, ya cuando te acostumbras, pues desarrollas la habilidad para poder interpretar. Un ojo ¿no? radiológico, ¿no? El ojo Pero radiológico. siempre tener un color, por lo menos, pues ya está de color verde, el esfenoides. En este caso, pues Sí. si lo giras, sigues el color verde y dices, Sí, ahí es está el el hueso, color ¿no? verde. Sí, yo recuerdo, tú me mostraste y me enseñaste un poquitito de esas Sí, imágenes. ándale, Sí, entonces sí. eso para mí fue muy bueno, ¿no? Que eso fue en 2010. Me salió un poco de la jugada entre el 2010 y el 2015, porque, bueno, tú sabes que soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios, y bueno, ya me operaron, pasó todo el show y pues no pude asistir al congreso que nuevamente fue en Chile. No obstante, estuve formando parte del comité científico y me mandaban artículos para su revisión. El doctor Ursúa, Ricardo Ursúa, él fue el que tenía eso. Y así fue como empezamos a jalar a más gente y más gente. Y después cuando yo fui a Brasil, fíjate la diferencia que tenemos, ¿no? Con México, por ejemplo, y Brasil. Ahora sí que yo digo que es una potencia, ¿no? Porque Brasil, A pesar es mucho más grande. sí, al comité que nosotros pertenecíamos, nos hicieron una cena especial, una casa Comercial. comercial, porque estaban festejando que habían vendido 15 tomógrafos en ese curso. Entonces dije, oh, qué barbaridad, 15 tomógrafos, pues Cuando en aquí ese no... tiempo, decía yo, creo que ni todos los que hay en México. No, yo me acuerdo cuando yo estuve un tiempo con la marca de iCat como consultor. Y yo me acuerdo que en algún momento, cuando en México había 10 o 12 tomógrafos, se hizo un evento. Y en ese tiempo me puse a investigar, nada más por curioso. Y en Brasil ya había más de 2000 solo iCats. Sí, sí, sí. Y nosotros teníamos 15. Sí. Pero bueno, ha sido un viaje largo Sí. la radiología, ¿no? Y Como tal. ándale, y ahí exactamente fue cuando ya llegaron más alumnos del doctor Aguayo. Pero fíjate que algo de lo que yo conseguí con el doctor Guillermo Moreno, que ya Moreno, falleció, que por falleció hace cierto, poco. él me propuso cuando estuve con él en Chile en el 2006, me propuso que hiciéramos una carta para que nos dejaran que México perteneciera a la parte latinoamericana, porque por la cercanía de Estados Unidos nosotros no pertenecíamos A Latinoamérica, esto es a Latinoamérica, Norteamérica. era Norteamérica. Entonces se hicieron todos los trámites, salió en los libritos que te da la revista De la la Asociación Internacional. de la internacional, y se pidió que se agregara México a Latinoamérica. Y se consiguió, sí se consiguió, ya no hubo ningún problema. Me escribió el doctor Moreno una vez y me dijo, listo, ya está todo, ahora hay que seguir haciendo crecer la radiología en México, ¿no? Pero a la fecha, pues creo que ya existe alguna asociación, no sé cómo esté la situación, yo la desconozco, no, yo no formo parte de esa asociación. Y sin embargo conozco a personas que valen mucho la pena, ¿no? Que están muy metidas en eso. Uno de ellos es el doctor Enrique Sierra, Claro, de que está en Guadalajara. Guadalajara, que es muy grande también ahí lo que tiene. De Sí, o sea, hay una Guadalajara, asociación, pero además hay gente que por su lado también está haciendo su propio está trabajo haciendo y está creciendo. Al final de Exacto. cuentas, no estés de acuerdo conmigo, lo importante es hacer crecer la radiología. Que se hable de ella, que la gente conozca, pues que existe, ¿no? Los ontólogos generales, los de diferentes Pues especialidades. todo lo que podemos y hacer, que podemos ¿no? hacer, ser un apoyo siempre para ellos. A mí me llamó la atención mucho esto cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, más o menos, 7 años, 6 o 7 años de edad, porque yo acompañaba a mi madre al doctor. Pero ya ves, no sé por qué siempre si es el miedo a nuestra famosa norma mal hecha 229 y creo que desde entonces no se ha modificado.
no sé si has visto que la mayoría de los equipos de radiología o departamentos de radiología están en los sótanos, así como Sí, lúgubre, se ve todo, sí. ¿no? Bien raro. Entonces a mí me llamaba la atención mucho de niño, cuando me iba yo caminando por ahí, pues en lo que mi madre pasaba a consulta con el cardiólogo. Yo me iba a inspeccionar todo el hospital, me gustaba, siempre me gustó mucho, ¿no? La idea de la medicina. Cuando pasaba por radiología, así hasta como con miedo, veía yo el foquito rojo y me asomaba por la puerta. ¿Qué será Y eso? de pronto veía yo a un señor alto, grandote, pues yo estaba pequeño. Para mí me impresionaba mucho porque traía la bata blanca, impecable, ¿no? Era en el Hospital Colonia, que pertenece a Ferrocarriles Nacionales de Nacionales. México. Y ahora, después pasó a ser parte del Seguro Social. En esa época estaba muy bien el hospital, muy bonito, y te digo, un señor con su bata impecable y en una lámpara, le decía yo, en una lámpara, tenía una mica ahí y lo oía yo que empezaba a hablar y hablar y hablar y yo decía, pero ¿de dónde lee todo eso, no? ¿Dónde dice lo que el señor está diciendo? Entonces me llamó mucho la atención desde niño y hasta que, vamos, crecí y le fui entendiendo más a A la radiología. O sea, fue algo que fue una pasión desde pequeño, entonces. Fue algo que me impresionó, fíjate, desde pequeño. Y de ahí, pues a la fecha, ya ahora con la tomografía, pues sí tenemos tomógrafo en En la en universidad. posgrado. Ujú. Y el tomógrafo lo compraron gracias a que yo le estuve diciendo muchas veces a un director, el maestro Fernández Pedrero, que siempre que salía yo a algún lado, me decía, no, ni venga con cosas que no vamos a hacer. No. O sea, entre broma y broma, un día me dijo, a ver, ¿cuál es el mejor de todos? Pues yo dije, pues todos tienen lo suyo, ¿no? Porque también fui a Alemania a ver Cirón. el Sirona de su primer tomógrafo que era Era Galileos. Galileos. Ujú. Galileos. Fuimos a verlo, pero la verdad te voy a decir, si de por sí el software del 3D On Demand es complicado, el de Galileos era, Sí, era más complicado. complicadísimo. Compraron un Newton y ahorita hay un Newton en posgrado y un Newton ya Pregrado. en pregrado. Ah, súper. Pero aquí el problema que yo veo es que, bueno, los profesores, la mayoría están ya preparados para poder dar a conocer esas técnicas, dar a conocer el software, en fin, todo esto. Pero muchas veces seguimos atorados. Por ejemplo, a un alumno de pregrado tú le dices, a ver, interprétame o dime 10 estructuras anatómicas que no sean dientes en un ortopanto y te dicen 5 Sí. o te dicen 4. En cambio dices, bueno, pues sí hay que pegarle un poquito Y más. A ahí me gustaría hacerte una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto le cuesta justo al doctor, tanto al profesor como al alumno, qué tanto les cuesta adaptarse a estas nuevas tecnologías, desde tu perspectiva? Pues en la cuestión, digamos que en la cuestión tecnológica, el abrir el software, ya ves que te comenté que estoy haciendo la traducción y la adecuación del software, Sí, del manual, digamos. del manual, exactamente. Ajá. Ya casi lo estoy terminando, es un trabajo que yo entrego en la facultad en agosto y ya casi está terminado, porque va paso por paso, lo que tú me habías enseñado también y lo que hemos visto, ¿no? Que inclusive me ayudaste mucho y gracias porque fue mucho de esto de las imágenes. Nosotros lo hicimos con un solo disco. Del primer paciente que tuvimos, ese lo tomamos, obviamente se le pidió el permiso, el consentimiento informado y de ahí salimos ya a hacer todo paso por paso, desglosarlo. Y pues sí, por aquello de las imágenes, ¿no? Que es tan privado, que son de un paciente y no puedes estar leyéndolas. Yo tengo un centro radiológico en el que tengo doctores que todavía me piden dentalveolares convencionales. O sea, para revelar y fijar. Fijar. Entonces, pues a veces decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Tengo que comprar botes chiquitos para cuando... Claro, esos doctores son referidores de muchos años. Claro. Más que nada casi por darles el servicio. Es que lo hacemos, ¿no? Aunque cada vez está más difícil conseguir el revelador, fijador. Y ya no van a existir. Las mismas películas. Pero una vez les mandamos una digital, se la enviamos y todo, uy, no, a mí no me gusta. Yo
no quiero. Entonces, yo creo que hay una brecha, ¿no? Entre el generacional, entre los que manejan con mucha habilidad todos los programas, todo lo que es la computadora, etcétera, y otros que nos cuesta más trabajo al menos, ¿no? Cuando se acabaron los carruseles y las diapositivas y Sí, me dicen, lo tienes que hacer en la computadora, y yo decía, pues ¿cómo le hago? ¿Dónde meto la diapositiva, ¿no? Para que sí, salga. sí, no están Y acostumbrados. sin embargo, pues tiene uno que aprender. Claro. No aprendes, te quedas atrás, te quedas afuera. Es que estás en una zona de confort, que dices, a Sí, ver, yo ya puedo agarrar mi radiografía y la veo en el negatoscopio y ya, lo resolví. ¿Para qué me meto en sí, algo donde no sé cómo subirlo, o no sé cómo bajarlo, o no sé cómo desipearlo, o no sé cómo entrar? De los 3 módulos que hay, no sé a cuál de los módulos me tengo que meter. Entonces, como que dicen, exactamente, mejor me quedo con lo que ya sé, exactamente, pero pues sí. justo pasa eso, te vas quedando en el tiempo y al final de cuentas pues no avanzas, ¿no? Sí, no, no, No ya evolucionas. no vas evolucionando, pero y además te vas perdiendo de muchas ventajas, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho que trabajar Sí, para sí, romper sí. ese estigma, ¿no? Tal vez porque todo empieza justamente porque muchos de los profesores, si el profesor no está preparado, pues no lo va a incentivar en el alumno. Tú ves a los alumnos con una cara de, ay, qué padre, ya vamos a hacer esto, Ujú. pero los ves tiempo después y dicen, no, pues estuvo muy padre la plática, pero pues después regresamos a Pero hacer lo que no, siempre sí, hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el porque que no está hay a tomógrafo cargo en su escuela, por es ejemplo, correcto, ¿no? ¿no? No Entonces, tienen el acceso a ellos a un tomógrafo. En la facultad, fíjate que lo que se logró ahorita con el actual director es que todas las radiografías dentalveolares ya son digitales. Ya pues, por lo menos, no existe cuarto de revelado en la facultad, ya no tenemos nada absolutamente qué bueno. que revelar y todo eso, ya todo es digital, se le envía al paciente y al doctor por correo su radiografía y así es como se está manejando. ¿Por qué, aun con que exista ese problema de falta de información, por qué crees que no existe la especialidad de radiología? ¿Y crees que sería importante que hubiera? Yo creo que sería muy importante y muy beneficioso, sobre todo también, como me decías tú al principio, ¿no? Para que ustedes ya pudieran en un momento homologar y hacer la revalidación de estudios, porque eso es lo que se necesitaría. Lo que nos faltaría es gente que estuviera dentro de la facultad y que estuviera interesada y que estuviera puesta, ahora sí que amara la radiología y que dijera, pues yo voy y le entro, ¿no? No el profesor que llega, da su clase de radiología y se va, y esto no quiere decir que no sepa. O que un director me dijo, bueno, a ver, está bien, vamos a abrir tu especialidad. ¿Qué campo de trabajo le ofreces tú Ese es el problema de qué toda la campo de vida. trabajo le vas a ofrecer tú a tus egresados? Supón que pongamos 20 alumnos, los recibimos, hacemos la convocatoria y todo, y recibimos 20 alumnos. Cuando salgan, ¿en qué van a trabajar? En el sector público, muchos no lo tienen. Tendría que ser el sector privado. Entonces imagínate, le vas a decir, bueno, cuando salgas tienes que comprarte tu tomógrafo, o tu ortopanto por lo menos. Sí, Difícil, ¿no? ese es el problema principal. A mí me pasó también. Yo me acuerdo que yo en algún momento que estaba dando clases en Unitec, el director también de odontología y me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos doc? ¿Por qué no hacemos la especialidad? Él me dijo, pues, sí, hagamos un programa. Empecé a hacer el programa y todo. Y él fue exactamente el mismo punto. Cuando llegamos al tema, ¿y de qué van a vivir los doctores que hagan Los 2 años egresados. de radiología? Porque el que hace 2 años de ortodoncia sale y pone brackets. El que hace 2 años de Claro. endodoncia sale y hace endodoncia. Sí, lo que quieren es eso. ¿Qué va a hacer el que 2 años estudia radiología? Primero, no hay una cultura de interpretar las imágenes. Ujú. Y segundo, no hay una cultura de que haya una obligación de que el radiólogo interprete una imagen, ¿no? Que el paciente sepa que una imagen está interpretada por alguien que realmente sabe de imágenes, ¿no? No por un Claro, clínico, digo, no hago menos a los clínicos. El diagnóstico es clínico-radiológico, o sea, claro. es ambas. Cuando solo el clínico ve las radiografías, pues es muy complicado, porque es como igual, si yo le digo a alguien que no es ortodoncista, y a lo mejor, si yo te digo ahorita algo de ortodoncia, tú podrás a lo mejor conocer la parte pues, general. Pues te digo, oye, ¿cuántos grados de torque le puedes dar a un diente con un alineador? Vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Sí, Entonces, claro. es lo mismo en la radiología. Pues Ujú. un odontólogo general puede ver la radiografía y pues más o menos ve las estructuras, pero no conoce a lo mejor ni el tipo de imagen, ni la perspectiva desde la cual se tomó, ni las diferentes densidades, ¿no? Hasta que no exista eso, esa cultura, creo que podría ser viable el decir, bueno, se van a mandar a interpretar y entonces sí va a haber un campo laboral para el que salga, no tiene que comprar su tomógrafo, Claro. solamente tiene que interpretar. Pero eso lo veo
lejano, ¿no? Bastante. Yo diría, Desgraciadamente. O sea, muchas veces el paciente no sabe que el doctor que tal vez mandó a hacer un estudio, probablemente cuando le llegue no está 100% calificado para revisarlo, para ¿no? revisarlo. Cosas que en otro país son muy comunes, como que, no sé, Perú, pues mandas a hacer un estudio y un radiólogo va a hacer una interpretación que le va a dar al dentista Claro. general o al odontólogo especialista en cualquiera de las especialidades y ahí va a ser un diagnóstico ya con el aporte de un radiólogo. Pero aquí en México, pues el dentista desde sus conocimientos, muchos o pocos, pues toma las decisiones basadas en lo que sabe Sí, y el tema es que el paciente no lo sabe, no está en no lo conocimiento de sabe, eso. ¿no? Y además de todo, ahora sí que es un punto álgido, ¿no? Que tomamos en cuenta la protección radiológica, que hablar de eso sería enorme. Te llevas Claro. no 1 hora, 2 horas, todo un día hablando de la protección radiológica, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió una vez hacer o armar un tema que se llamara mitos y realidades de la radiación, de los efectos nocivos de la radiación. Tú ves cada cosa, tú con los muchachos, no sé si te pasa, los alumnos nuevos sobre todo, y no porque sean malos o algo, sino que no les ha llegado la información, le temen mucho a tomar radiografías. No, Claro, yo piensan no, yo, que va a suceder algo sí, terrible, ¿qué me ¿no? va a pasar? ¿Y cuándo nos vamos a proteger? Y yo ya no quiero tomar tantas radiografías, etcétera. Tienen razón porque la información que tienen, pues a lo mejor se las dio su abuelita o sus O un papás. doctor que no está actualizado, ¿no? Al día de hoy me pasa a mí todo el Exacto. tiempo, o sea, que te dicen, no, doctor, pero no me voy a, si me radio no me va a pasar algo, ¿no? A ver, ya, a veces ya estás un poco cansado, ¿no? El tener que estarlo explicando día tras día, pero bueno, es parte de nuestro día a día. Sí, Para mí fue correcto. un shock complejo empezar a entender al radiólogo, porque es un ser diferente, ¿no? O sea, ve las cosas desde otra perspectiva, desde el punto de vista que generalmente ni siquiera ven a los pacientes. Entonces tienen que armar su historia a partir de una imagen, ya sea plana o tridimensional, que no ve el paciente. Y el que es muy clínico está acostumbrado a ver todo clínico, Claro, pero no hay ese match entre lo clínico y lo radiológico. Y muchas veces lo que ha sucedido, creo yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, en mala manera es que hay una información que no es la correcta. Hay una información que por lo menos, si no es la correcta, por lo menos es incompleta. Entonces el alumno dice, bueno, la radiación es mala. Primero porque tiene la percepción de Chernobyl, tiene la percepción de Hiroshima y que la radiación mata. sí, sí, Dos, porque sí. su doctor no tiene la De capacidad de María decirle Curie, de Marie Curie que se murió, ¿no? sí, Entonces dicen, el profesor tiene el mismo miedo porque a lo mejor no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, de sí, es repente dicen, ahora hazte correcto. una tomografía y dicen, no, pues como una tomografía. No, Si es ya con mucho. radiografía me da miedo, con tomografía es peor, ¿no? Sí, Entonces, mucho. eso es complicado y es el día a día, creo que tenemos que estar viendo, pero además es bonito porque es un reto de decirle cuando, es bien bonito cuando ves a un alumno o a un colega que entiende las ventajas, ¿no? Yo siempre les digo una frase, no estés de acuerdo, pero les digo, miren, no se preocupen por la radiación, preocúpense por la justificación. Ujú. Justifiquen que se requiere el estudio. Sí, es Y correcto. ahí mucha de la justificación está basada en qué tan preparado estás en anatomía y en manejo del sistema que vas a utilizar para Claro. que realmente le saques el provecho. Porque si no lo sabes, pues el provecho que vas a sacar es pobre. Entonces, probablemente sí fue radiación innecesaria porque ni siquiera le sacaste el provecho. Sí, Ya sí, sí. hablamos mucho de radiografía, de radiología. Te voy a invitar a hacer una dinámica muy sencilla. ¿Qué A te ver, parece? dime. Para salirnos un poco del tema. Yo te voy a decir una frase Sí, y tú me completas esa frase como quieras. O sea, lo que para ti haga sentido. Cuando revelé mi primera placa, yo te puedo decir, me sorprendí. sí, Empecé a sí, ver sí. cosas que no sabía que existían, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te pasó? Cuando revelaste tu primera placa, ese momento, ¿cómo fue para ti? Sorpresivo y muy agradable porque a través de los líquidos inclusive se iba formando la imagen de pronto de algo que no tenías, lo que tu profesor te decía, es una imagen latente, ahora conviértela en real. Entonces metíamos en el gancho y la Sí. metías y de pronto veías, sí, sí apareció, sí, sí le atiné a la radiografía, ¿no? Y es un Entonces, momento de mágico. gusto, sí, de gusto. Ya. Te lo contagian a veces los alumnos que pegan de brincos. Y, sí, me salió, sí, me Sí, salió. ya me Entonces, salió mi review, a mí doctor. Sí. ya me salió la radiografía, sí, Ok. sí, de sorpresa. La radiología me ha dado, Mucho, mucho de todo, muchas alegrías, muchas tristezas, muchos sustos,
me ha dado muchas cosas, me ha dado casi todo lo que yo he querido. Pues eso está muy bonito. La tomografía 3D es... Necesaria, súper necesaria y es lo actual. Sí, ¿Cómo ha exactamente. sido esa evolución en el tiempo para ti? Vivir todos esos cambios. Yo Pues, siento que eres pues muy, privilegiado. muy impresionante, muy bonito, como te digo. Y lo que más gusto me ha dado es haberlo vivido. Yo, sinceramente, nunca me imaginé que llegara tanto. Y bueno, ya salió el tomógrafo, pues sí, está bien. Te repito, nosotros tuvimos un tomógrafo multidireccional, pero eso sí, teníamos que revelar, no manualmente. Ya tuvieron que comprar un revelador automático. Ujú, Y ujú. entonces ya era la gran cosa, porque revelar a mano, pues Sí. ya no, O sea, no te imaginabas a dónde era íbamos a llegar. obsoleto. No, Y te nunca me imaginas a dónde imaginé. vamos a estar en 5 años. Ya no te digo sí, en 5, te iba a decir en Cinco 10, años. pero en 5 años te imaginas dónde vamos a estar. Pues no, y más ahora con lo de la inteligencia artificial, oye, qué Increíble, bárbaro, es ¿no? sorprendente. La inteligencia artificial se ha utilizado buena y malamente, ¿no? Claro, claro. Pero, pero yo digo, qué bien, porque antes era el rincón del vago, cosas así, donde entraban los Sí, sí, muchachos, y sí, ahora sí. ya con inteligencia artificial, Sí. hazme esto y te lo hace, ahora sácame 5 preguntas de aquí y dame la bibliografía y todo te lo hace. Es increíble que en segundos te va dando toda la Sí, información, sí, que sí, ya obviamente después tú la lees y la adaptas y todo, sí, pero la claro, inteligencia artificial al día de hoy, yo creo que no hay un lugar donde no exista, un en ámbito, todos no existe la lados, inteligencia artificial. en todos Entonces, los es increíble a celulares dónde vamos a aparecen, llegar. Claro, sí. claro, o No, sea, no, yo por eso te digo, soy así como que digo, pues si ya vi todo esto y todo lo que me he visto, ¿no? De terremotos, cambios de presidentes, todas las cosas que hemos claro, vivido, claro. aparte de esto. Y luego la radiología, pues qué va de aquel señor grandote que yo vi, Sí, leyendo algo y diciendo a lo que ahora también en inteligencia artificial le subes la imagen, le dices, interprétame esta radiografía y no, ya te la existen interpreta. softwares que lo hacen, ¿no? ¿Sí? No nos gusta a veces, ¿no? Es complicado el concepto. A ver, es que claro, un radiólogo pues, interpreta la primera, la segunda, ya cuando por la quinta, la décima, ya estás cansado, ya ves Sí, menos, sí. tienes que tomarte un tiempo, tienes que salir, incluso dentro de lo que te enseñan es interpreta tantas, luego salte tantito, luego regresa. La inteligencia artificial no necesita eso. Tiene cargada la información y no se va a cansar. Yo creo que la inteligencia artificial es buena siempre y cuando esté detrás alguien que sepa lo que quiere hacer, ¿No? Y que sea ¿no? responsable, ¿no? Que evalúe y que sea responsable. Sí, Estoy de acuerdo. A sí. ver, otra frase. Pienso que el doctor Enrique es No, pues la verdad, ¿eh? No, sí. Aparte, para empezar, un gran amigo, que Muchas gracias. ahora sí que el destino, Dios, en quien creas, me lo puso enfrente, ¿no? A las buenas personas y a las malas también. El destino te las marca y te las pone enfrente. Creo que ha sido bonita y mutua la amistad y el Claro. respeto. Yo te respeto mucho por lo que has conseguido, por todo lo que has hecho. Cuando me dijiste que ibas a estudiar radiología, yo dije, ay, este cuate no se conforma con lo que tiene de ortodoncia. ¿En qué Para mal? mí tú eres un gran amigo Te agradezco. y un maestro también, porque sabes muchísimo de tomografía. Sabes lo Pues, que creo que pocas personas aquí en México lo saben. Y me atrevería a decir que hasta en el extranjero. pues Nada muy bien, más. mi querido Marino. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras comentar, algo más que quisieras decirle a la gente que nos escucha? Pues no, Enrique, yo creo que esta plática fue a lo mejor un poco larga, pero muy informativa, ¿no? De cómo empezó todo esto. Pues tú deberías de hacer tu propia escuela para Escuela, no, pues, poder ojalá. salir Voy a adelante hacer la y escuela de que la radiología tuviera. primera. La primera de radiología, sí. Tienes el apoyo de varias universidades privadas, porque ahora creo que ya hay más mercado aquí en Sí, México sí, sí, y eso ya sí. hay ya habría inclusive más campo de trabajo, ¿no? No, incluso los que ya tienen centros radiológicos, sobre todo, ya son muchos, pues Sí, esos son los primeros que quieren estar bien preparados para dar un buen exacto, servicio. exacto. Que dentro de 5 años nos volvamos a poner a platicar de esto, ¿no? Y ya lo estemos Y ya así. lo hacemos. Ojalá. Pues muchas Te gracias, mi querido espero. Marino. Yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí conmigo. La verdad, lo repito, yo creo que si alguien conoce, digamos, en vivencias reales, lo que ha sucedido con la radiología en México,
si alguien deberíamos nosotros conocer y respetar en México, sin duda, no creo que haya nadie que haya vivido toda la historia de la radiología como la has vivido tú. Entonces te agradezco mucho, para mí es un honor que te hayas dado el tiempo de estar aquí platicando conmigo. No, pues muchas gracias, Enrique, por haberme dado este espacio. Yo sé que estás entrevistando a puros altos mandos de la radiología. Como a ti. Y, gracias, gracias. Entonces, yo dije, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, de No, verdad. nada que Y agradecer. gracias por tu amistad también, sobre todo porque independientemente de todas las altas y bajas que hemos pasado en radiología, pues ahí seguimos a Y la orden seguiremos, mi y estimado amigo. seguiremos hasta, ahora sí que hasta que Hasta el que se cuerpo pueda. aguante. Eso. Pues ¿No? muchas gracias a todos también por estar aquí. Les recuerdo que vean los podcasts anteriores, los podcasts que subiremos después, evidentemente este podcast con mi buen amigo el doctor Marino, y que no dejen de seguir tanto nuestro canal de YouTube como las redes sociales que aparecerán a continuación. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.